Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Esta noche en Lunes de Mina. El próximo domingo los colorados acudirán a las urnas para elegir autoridades partidarias. Después de una candente campaña proselitista, Pedro Aliana, el candidato del presidente Cartes, y Mario Abdo Benítez, el senador que se atrevió a desafiar al oficialismo, pugnarán por quedarse con la presidencia del centenario partido fundado por Bernardino Caballero. ¿Por qué deberían los colorados elegir a uno u otro? ¿Qué planes tienen para la ANR? Y lo más importante, ¿de qué manera el que resultara ganador logrará unir a un partido que está profundamente dividido? Los candidatos tienen la palabra. Y para terminar, en el tramo final de esta campaña rumbo a las internas de la ANR, los dos principales movimientos mueven sus últimas fichas y se juegan al todo o nada. Esta noche, en Lunes de Mina, la ANR, el partido político más grande del país, eligió candidatos a intendentes y renovó sus autoridades partidarias. Pedro Aliana, el joven diputado, logró quedarse con la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. El candidato del presidente Cartes le ganó la pulseada al senador disidente Mario Abdo Benítez. ¿Qué le espera al partido de gobierno en los próximos meses? ¿Habrá o no abrazo republicano? Yo la abrazo a mi señora, a nadie más. Y no tienen que abrazarse con el presidente. El Partido Colorado tiene que abrazarse con sus convicciones. No le abracen al presidente. Para analizar el resultado de la interna y sus posibles consecuencias, nos acompañan referentes de los dos principales movimientos. Por Honor Colorado, el líder esteño Javier Zacarías Irún, y por Colorado Añetete, el senador Julio César Velázquez. Además, continuamos con el análisis de una jornada electoral histórica. Nos visita el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, junto a miembros del Tribunal Electoral Partidario de la ANR y del Tribunal Electoral Independiente del PLRA. Hablaremos sobre lo que dejó la interna simultánea de todos los partidos, movimientos y concertaciones políticas del país. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Realmente hoy y todos los días pueden ser un gran día. Bueno, un gran día, un día después del gran día, en realidad, que fue ayer, porque impresionante la jornada electoral que vivió nuestro país, histórica sin lugar a dudas. Por primera vez todos los partidos políticos eligiendo en una interna simultánea candidatos a intendentes y a concejales. También algunos partidos, como por ejemplo el Partido Colorado, eligió autoridades partidarias. Para eso vamos a estar hoy a full discutiendo sobre el balance del día de ayer con algunas personas que ya anunciábamos. Antes, le agradezco a Tinola Borbón, fíjense qué divina esta ropa en blanco y negro y la rosa roja, preciosa. Muchas gracias, Tinola. Miren el detalle, muy pero muy linda la rosa que me hicieron.
Ya sabés que Tinola Borbón podés encontrarla en el 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Como siempre, peinada y maquillada por las chicas de Joseph. Hoy me maquilló María Eugenia. Ya sabes que la casa central queda en la avenida Fernando de la Mora 2500, al costado de la terminal, realmente todo un imperio de la belleza. Bueno, y para hacer la envidia de todos y todas, bueno, nuevos esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos resistentes para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, que es el que te pones encima, que te deja resistente, duradero y sobre todo con un brillo espectacular. Bueno, en este bloque estamos con dos personas que representan a cada uno de los movimientos más importantes que pugnaron ayer dentro del Partido Colorado. Con nosotros el senador Julio César Velázquez, de Colorado NTT. Senador, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Mina, un gusto saludarte a vos, acá a Javier, a la audiencia y gustoso de venir a participar de vuelta en tu programa. Gracias, gracias por venir. Javier Zacarías, líder Colorado, de Honor Colorado y también en realidad de su propio movimiento, que ustedes saben que formaron en realidad una especie de gran alianza dentro de Honor Colorado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, para vos, para Julio, para toda la audiencia. Muy contento de venir a compartir contigo. Y tengo que decir, Javier Zacarías, esposo de Sandra Magleo. Tengo que decir, antes siempre decíamos Sandra Magleo, esposa de Javier. Pero ahora realmente, qué vuelo tuvo Sandra en estas elecciones, Javier. Con un 70% ganó tu señora, ¿no? Buena elección. Buena elección. ¿Contento? Claro, cómo no voy a estar contento. En Alto Paraná hicimos muy buena elección, como creo que se hizo en todo el país. Realmente elecciones muy favorables para el movimiento y creo que muy favorables para el partido y para el país. Bueno, tenemos un informe. Saludamos a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la audiencia que está viendo Red Guaraní a estas horas. Les recuerdo que pueden participar de este programa. Solo tienen que escribirnos a @MinaFTV en Twitter o Mina Feliciangeli en Facebook. Antes de ir al informe, ¿me permitís agradecer la ropa que tengo esta noche? Tengo un conjuntito negro. Muchísimas gracias a Segolemba y Tinola y con el detalle de la pañoleta verde. Así que mil gracias. Y también, por supuesto, a la gente de Joseph por los tratamientos capilares de todos los lunes y el maquillaje, por supuesto. Bueno, vamos al informe. En este material les mostramos los resultados de la elección de ayer a presidente de la Junta y también a intendentes con relación al Partido Colorado. Veamos. Con la participación del 47% de los más de 2 millones de afiliados colorados, la ANR realizó internas para elegir autoridades partidarias y candidatos para las municipales de noviembre próximo. Datos preliminares indican que Pedro Aliana, candidato de Honor Colorado, obtuvo 507.118 votos en todo el país, mientras que Mario Abdo Benítez, candidato de Colorado Añetete, logró 394.026 votos. Luis Talavera consiguió 12.622 votos, Paulino Torres 8.521 e Ismael Echagüe 5.130. Además, 90.600 colorados votaron en blanco y se anularon 28.746 boletas. En total, 1.046.763 colorados emitieron sus votos en estas internas. Por otra parte, con relación a las candidaturas a intendentes, datos parciales indican que el movimiento Honor Colorado ganó en 136 municipios y el movimiento Colorado Añetete en 16. Bueno, este resultado y el balance para ustedes, Julio, que finalmente Marito perdió con una diferencia de 11% aproximadamente con Aliana. ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Es una derrota? A ver, ¿cómo analizan esto? Para mí, en primer lugar, la gran fiesta cívica, brillante, la ciudadanía colorada, la ciudadanía paraguaya ha aprendido a votar. Y fíjate, Mina, que en todos los informes de PNUD, OEA, si vos dividís la democracia electoral de la democracia real, de gestión, el Paraguay la democracia electoral siempre saca 10
Los otros no hablemos en este momento, pero yo creo que el ciudadano colorado se comportó brillante. Sí, sí, sí. En segundo lugar, el tema de los resultados. Nosotros estamos hiper satisfechos con lo que pasó en el día de ayer. Fíjate que un movimiento formado hace 6 meses y que, que haya tenido la performance que tuvo con todos los anuncios que se hizo, ¿verdad? Me acuerdo, si uno recuerda la grabación del presidente con Perla, donde le decía, vamos a ganar esta elección 70-30, y encima 70-30 yo considero una derrota. 80-20 va a ser la elección. Y hoy la elección es 50-40, con casi el 10% entre nulos y votos en blanco. Es decir que la ciudadanía colorada expresó claramente ya una posición también, y llama poderosamente la atención que Colorado Añetete gana en el conurbano Asunceno, en Asunción, en el conurbano Asunceno. Vos preguntabas la vez pasada cómo iban a estar los votos cruzados, y estuvieron al orden del día, mi querida amiga. El voto cruzado estuvo al orden del día. Y otro aspecto que analizamos es que, de vuelta, como ya se viene dando dentro del Partido Colorado, hay un fuerte fortalecimiento de los liderazgos regionales. Fíjate que toditos los gobernadores ganaron. Eso es un dato importante. Entonces, el partido cada vez funciona muy fuerte sobre los liderazgos regionales. Y eso es una característica que un líder tiene que empezar a tener claramente. Fíjate que nosotros ganamos en Central, donde hay un equipo importante, ganamos en Caguazú, donde está el gobernador Ibeto. Exacto. Y tuvimos muy buena elección en Cordillera, donde está Pichín. Y en Capital también ganaron, pero en Cordillera no ganaron. Perdimos por escaso margen, no grande. 15, 18 mil votos de diferencia. Aproximadamente. Vamos a revisar eso. No. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante el resultado, como te dije, un equipo... ¿Y en Capital ganaron ustedes? En Capital ganó Marito por el 5%. Entonces, yo creo que es un toque de atención para todo el mundo. No hubo la race que anunciaban. Yo recuerdo en el último programa que estuve, Wildo Almirón hablaba de 300.000 votos, ¿te acordás en la radio? Cuando hablábamos, Walter Hahn, la última cena que vine también, hablaba de 200.000 votos. Entonces, si uno va desmenuzando los resultados, para nosotros es un resultado muy auspicioso, y ya queda el desafío de gestionar este equipo de trabajo para que se pueda proyectar un equipo en el partido. Nosotros hoy, todos el compromiso a muerte con la lista 1, tenemos que hacerle ganar a la mayor cantidad de intendentes en toda la República, y bueno, trabajar en el partido. Y yo decía ayer en una entrevista, creo que con este canal luego, una pausa comercial en todo esto y concentrarnos todos los colorados a acompañar la lista 1. Javier, ¿el balance de ustedes? Bueno, coincido en la primera parte con Julio. Realmente hay que felicitar al pueblo colorado, hay que felicitar porque creo que se ha fortalecido una vez más la democracia en el Paraguay, y por sobre todas las cosas el pueblo colorado ha mostrado y demostrado que es un pueblo disciplinado y un pueblo que realmente quiere fortalecer las instituciones en el Paraguay. Por eso tuvimos de vuelta una participación importante de 48% aproximadamente, mientras que la oposición toda junta no tuvo ni 20%. Por eso hay que rescatar, felicitar al pueblo colorado y felicitar, aprovecho, a toda esa dirigencia del partido, de los diferentes movimientos que estuvieron en las mesas, los apoderados. Felicitar a todos ellos por ese trabajo magnífico. En segundo lugar, sí, diciendo un poco con Julio, en el sentido de que ninguna derrota es auspiciosa, ¿verdad? Y ellos tuvieron una derrota. Ninguna derrota es auspiciosa, ni mucho menos es simpática, ¿verdad? Por lo menos de mi punto de vista, con mucha modestia le digo. Pero de todas maneras, nosotros estamos más que felices. Vamos a dejar de lado lo que se dijo, o vamos a dejar de lado lo que en el fragor de la campaña uno dice, pero lo cierto y lo concreto es que hoy el movimiento Nor Colorado
ha ganado todas las estructuras partidarias en un 90%. Estamos hablando de 221 municipios de 232. Estamos hablando del 90% de los municipios del Paraguay. Estamos hablando, ya que Julio es de Central, estamos hablando de 16 municipios de 19 en Central, que ha ganado el movimiento Honor Colorado. Estamos hablando del 90%. Estamos hablando de miembros de la Junta de Gobierno más o menos en un 75%. 70-75%. Ya se tiene en la Junta de Gobierno. Y tenemos nosotros los cómputos paralelos, todavía no oficiales paralelos, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión que está por verse, pero estamos entre 70-75%. En Capital se ha ganado el 88% de las presidencias excepcionales, aproximadamente 36 presidencias excepcionales, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, si con eso, una diferencia de 130.000 votos en menos de 3 meses de campaña, con un candidato joven, con un candidato del interior de la República del Paraguay, contra un candidato que venía trabajando ya hace mucho tiempo, un candidato que fue candidato a senador y ya recorrió el Paraguay probablemente 1 y 2 veces, nosotros estamos más que felices y podemos decir a todas luces que el pueblo colorado, que la dirigencia del partido ha respondido a cabalidad al movimiento Honor Colorado y en este caso particular al presidente de la República, que es el líder del movimiento. Eso al presidente de la República, algo yo tengo mis dudas, entonces quiero discutir con ustedes que son los que saben. El presidente, porque hablábamos muchísimo, obviamente, que esto también de una forma u otra, sobre todo en la presidencia, decíamos los periodistas, decíamos los analistas políticos, que de una forma u otra, indirectamente, se plebiscitaría al presidente de la República. ¿Por qué? Porque Aliana en realidad representaba al presidente de la República también. Porque, al movimiento. Ya sé, pero el presidente lo eligió, el presidente lo puso. Precisar. Sí. Yo estoy seguro que Javier no le hubiera acompañado a Aliana si no era candidato al presidente. Entonces, Aliana no tiene el mérito acá. Querer ponerle a Aliana que fue el gran aglutinador. Acá el gran aglutinador y el operador de la situación fue el presidente de la República. Y bueno, entonces le están dando un gran mérito al presidente de la República, que yo coincido. Y te vuelvo a repetir los números. Bueno, mira, pero yo estamos hablando del 90% de los municipios, Imagínate, del 90% de las presidencias excepcionales, del para su 75% de los miembros de la Junta. Y si eso no es mérito, y ganar con 130.000 votos en menos de 3 meses de campaña, con un candidato que según Julio viene de no se lo conocía. Horacio te ganó a vos por 250.000 votos. ¿Sí? No repitió esa elección. Entonces, acá, si yo voy a ser absolutamente es un escenario estricto, ¿cómo va a ser diferente? Es un escenario Oye, diferente. Horacio está en el ejercicio del poder. Tenía que haber diferente. ampliado el margen. No. Entonces, si Sin yo embargo, voy a tomar sin su embargo, desempeño, Horacio bajó a la mitad de sus votos. Sin embargo, entonces, Mina, no, pero no solamente eso. No, espera, entonces, mira, si nosotros vamos a ir aislando esa situación. Si nosotros nos vamos y hacemos un histórico de las elecciones del partido, Lilian Samaniego le ganó por 50.000 votos a Luis Castiglioni en la Junta de Gobierno anterior. Hoy estamos hablando de una victoria de 130.000 votos de diferencia. Estamos hablando de 3 veces más de lo que fue la vez pasada. Posteriormente, Javier, que era ZI, se unió con el Frente por la Victoria y pierde por 250.000 votos. Y las internas presidenciales. Y hoy la performance del movimiento Honor Colorado ante un Nobel movimiento gana por 130.000 votos, por menos del 10%. No llegan al 50% de los votos. Entonces, algo está pasando. No, nosotros estamos más que satisfechos. No, yo te digo una cosa, Javier. Yo creo que ustedes, cuando decís ustedes, por ejemplo, Javier Zacarías, su movimiento tiene que estar más que satisfecho. No, es Javier Zacarías, el movimiento Honor Colorado como un todo. Te voy a decir, según lo que vos decís, escúchame, vos agarrás y decís, vos dijiste recién, y que creo que es cierto lo que me decís, parto de la base de que es cierto, no tengo acá los números, lo que vos decís, 88, en la Junta más o menos 75%. Por ahí, no sí, soy exacto. Más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos. El 90% de los municipios. Sí, eso es correcto. ¿verdad? De la Junta, 222 municipios. De las gobernaciones de 19, 16. En Central. En Central. No, en municipios. Municipios. Sí, por eso, en un 90% ganaron ustedes.
capitales, 88% de las seccionales. Así es. ¿Verdad? Así bueno, es. pero entonces escúchenme, como Y digo. pierde ¿verdad? Aliana. Espera. En Capital. Espera, quiero que me escuchen el razonamiento a ver si es cierto o no. Si este es el resultado que vos decís, que yo creo que es cierto, que así fue, Sí, fue, así ¿verdad? es. Entonces, lo que yo decía hace 15 días, que va a haber voto cruzado, gente, porque Sí. una cosa es el equipo que tiene Honor Colorado, en sentido, ahí está un Javier Zacarías, que tiene un movimiento grande e importante en el este, está Afara Ineiti, que tiene un movimiento grande en Itapúa, o sea, bases estructuradas. Están los samaniegos, está, bueno, gente que ya hizo trabajo político anteriormente, pero, dije yo, hay que ver entre Aliana y Mario. ¿Por qué? Porque Aliana significa el presidente, ¿verdad? Y Marito significa la crítica al presidente. Digamos, los dos representaban para mí eso. Y acá se demuestra que ustedes, teniendo el 90% de los municipios, ahí fue 90-10. ¿Por qué? Porque los líderes de base, ahí no fue el liderazgo de Horacio. ¿Cómo no? Sí, porque no, porque ¿Cómo fueron no? los líderes. Pero ¿por ¿Y qué no vas a elegir por cuál es el qué? liderazgo No, de Horacio? Este no. porque es ¿Por qué? evidente que los intendentes tienen su propia base, que independientemente a si está el presidente o no detrás de ellos, los gobernadores tienen su propia base, pero yo te los puedo hablar. gobernadores, los intendentes. Pero ¿por qué vos vas a elegir cuál pero, es ¿y por qué? mérito de Horacio ¿Y y cuál por qué no es le mérito de eligieron a Horacio? Aliana entonces, este Verá, 90%? Yo te voy a dar un ejemplo. No, ¿por qué Déjame este 90%? hablar. Pues Yo te te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Fernando de la Mora. Sí. Para mí Julio es un líder, pero perdió la seccional de Fernando de la Mora, perdió la intendencia de Y sí, Fernando de la y Mora, perdió, está- perdió la presidencia seccional de Ipané, Ajá. perdió la bueno, seccional de tiene que Limpio. revisar su liderazgo, Bueno, entonces no es una Yo cuestión no estoy dos más diciendo dos que el es único cuatro. líder que tiene problemas es Horacio. Puede tener problemas también Julio. Pero es yo su te digo, problema. yo no le culpo, yo por eso no digo que Julio no No, sea tal o cual y cosa. puede ser. Nosotros Puede perdimos ser. muchas. Yo digo pero nomás. como, Puede como ser, yo no equipo estoy regional diciendo. sacamos 50.000 votos. Yo digo nomás Importante, yo digo nomás de repente que vos no faltó. podés decir y separar. Esto Sí, se bueno puede. es de fulano y esto malo es de sultano. No, ¿sabes por qué? No. Porque, escúchame, vos sabes muy bien que los intendentes y los Nosotros- candidatos tienen su propia gente, su propia base en su barrio, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos Solamente de yo un contexto quiero- general. bueno, pero yo Nosotros quiero no que me podemos explique. partir de un contexto Cárdenas particular. gana en Lambaré y pierde Aliana. Bueno, pero y tenemos que hablar en un contexto general. Nosotros tenemos que hacer No, y en un suma y contexto resta. general yo quiero saber. Y bueno, en un contexto general, hoy nosotros tenemos 221 municipios del país sobre 232. absoluto. Es cierto, ¿Ya? ya te dije, Tenemos fabuloso. el 90% de las presidencias de sesión. ¿Y eso producto de qué es? Del trabajo del movimiento, del trabajo de Honor Colorado bajo el liderazgo de quién, nos guste o no, bajo el liderazgo del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Bueno, y no ustedes, podemos separar los una cosa dirigentes, de otra. están bajo liderazgo de Cartes. Sí, Vamos señor. a ver hasta cuándo también. Porque Bueno, vos, Lilian, todos esos tienen su propio juego, digamos. Pero no importa. Mientras tanto, Pero- coincido contigo. Pero entonces, Me alegro que coincida. ¿sos líder? No. Claro, ustedes, los líderes, responden sin lugar a dudas Claro, hoy a a un Horacio liderazgo, Cartes. claro. Pero, digamos, ¿cómo vos explicás que el 90% de gente de base de tu movimiento, del movimiento de los gobernadores, etcétera, no le quiso votar a Aliana? Pero es una cuestión ¿Por personal qué? de cada uno. No, pero yo tengo no podés que... decir que es una pero cuestión personal. Mina, Acá, espera, mi amor, te explícame voy a por decir qué. una cosa. Sí, mi rey. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Algo sencillo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que partir de un análisis general. Vos no me puedes decir esto sí, esto no. No, Esto yo puedo logra decir lo fulano, que no. quiero, Y vos estás equivocada, eso Entonces, sí, pero sí, ya puedo decir sé, lo que quiero. pero ya estás equivocada desde mi punto de vista, Claro. porque para mí yo tengo que analizar una derrota o una victoria en el contexto general. No puedo yo Lo de agarrar y Aliana decir, para mí es una esto no, derrota, a esto pesar sí. que haya ganado por el 10%. O sea, obviamente O es sea, el ganador. 130.000 votos. Y en Tres relación a veces todo el lo que estadio- ustedes tuvieron, sí, mi tres- rey. tres- o sea, tres veces- tuvieron, no sé cómo te voy a explicar. 3 veces el millones de estadio votos. Defensores del Chaco, ¿te parece pocos votos? Me parece poco en relación a todo lo que ustedes tuvieron. O sea, si tuviste el 90% de los votos, ¿verdad? En todo Central, ¿por qué tu candidato, Aliana, no Perdió. tuvo el 90% también? Aliana, Algo pasó, yo te voy a papi, contar una ¿verdad? cosa, Mina. Aliana podía ganar por un voto también. Sí. Pero sabes que yo no ganó, te, pero categórico sabes que yo ganó. no te, Yo pero en sabes, ningún momento digo que no ganó Aliana. pero sabes que yo no te cambio como político. Y si pretendo algo en el futuro, la estructura partidaria. ¿Dónde está la estructura partidaria? En la Junta de Gobierno,
en las seccionales y en las intendencias coloradas. Sí, Entonces, así Aliana es. podía ganar por un voto también. Sí. Lo que no nos podíamos pegar el lujo de perder son las intendencias y Sí, las presidencias estoy seccionales. totalmente de Entonces, acuerdo. Estoy de 130.000 votos y el 90% de los municipios, el 90% de las presidencias seccionales, para mí en 3 meses es un logro. No son 3 meses, Un logro, no son un 3 logro meses. que no se puede Javier. No son discutir 3 desde ningún meses. punto de Sandra vista. Magleo de Zacarías hace 9 años o 10 que Sí, es intendente. ella- O sea, ella no, sí. y muchas, o sea, qué sé yo, a ver quién es otro. Que se Estamos sabe hablando que- de nuestro candidato No, a que se presidente. sabe que iba a jugar el Todo. Recutú No, hace... Claro, que- pero eso no hay duda, pero estoy hablando No, del estoy hablando No, pero candidato vos a querés- presidente. ¿Cómo decir la Lo que estructura? yo le entiendo a Mina en una cuestión, Javier. Vos querés No, hacer ustedes están de creer- acuerdo porque le quieren No, restar mérito a la victoria de Aliana. hacer creer que Aliana consiguió eso. No, yo no digo que Aliana. Aliana no el consiguió movimiento nada. consiguió eso. Aliana consiguió que el presidente le bendiga. Escuchame una cosa, Entonces, y me Julio, parece correcto. el movimiento no soy yo, no es el presidente, no es Aliana. El movimiento somos todos los El que integramos. presidente, El el movimiento intendente, es el el presidente, presidente que el da líder del órdenes movimiento, ahí. el líder del movimiento, a quien respetamos el presidente de la República. Para Horacio mí, Cartes. él Ahora, el ganó la vez movimiento pasada, no es vos una lo persona. repetiste, por 250.000 votos de diferencia para ser candidato cuando compitió contigo. Y hoy no pudo llegar al 50%. Entonces, eso para mí es cifra que... En primer lugar, llaman en poderosamente primer lugar la luz. comparación que estás haciendo, que para mí es absurda, ¿verdad? ¿Por qué Él va a no ser fue absurda? candidato. ¿Eh? Hoy no es Horacio Cartes el candidato. Jefe En de primer campaña lugar, y candidato. discúlpame. Él cerraba todos los y actos, con Javier. con todo que Cerraba todos los acepto actos. y Es que más, digo- un acto que él no se pudo ir, se dejó hacer la no, encarnación. no, Sí. eso fue por otra cuestión. No es cierto. Actuaba como Él no se- candidato, era el él, que él se habrá presionaba, ido al coaccionaba. 10% de los Y actos. ayer dijo públicamente, puse todo el dinero, dijo. Sí. Entonces- Es decir, no, ahí no hay que rescatar que puso el dinero. Por primera vez no se utilizó ni la estructura Javier, ni el dinero del pero Estado. eso no es decirle a otra gente. No, por favor, Eso es Julio. decirle a otra Vos gente. estuviste con Horacio Sabemos Cartes. todo. Vos estuviste con Horacio. Vos fuiste el mentor sabemos de Horacio todo. Cartes. Y por eso me Vos sabés sorprende muy bien que Horacio Cartes Horacio- gasta de su dinero para hacer espérate un campaña poco, política, Javier. ¿o no? Sí, Vos sabés gasta que de no, su dinero. no, Él gasta por de eso su me dinero llama para hacer campaña poderosamente. política. No No llamó- gasta ni un no guaní llamó- del Estado. no Todo el llamó dinero que les daba a poderosamente ustedes la- era del Estado paraguayo. Las actitudes que tomó Horacio como presidente, de la presión, de la coacción, de los traslados, me llamó poderosamente porque él pues, no necesitó para ganar la presidencial eso. Julio, y hoy volvió no vamos a usar engañarnos toda eso. esos discursos demagógicos y mentirosos. ¿Qué Te voy a mentiroso? decir una cosa. Esa lista de médicos trasladados en El Guairá. presidente de IPS con el hermano de Mario Odo Benítez. Pero vamos no, a dejarnos de pero joder. él no trabaja en política, Estaba- Javier. Un caso, Estaba, pero- pero a la gran, ¿quién no quisiera ser No presidente trabaja. de IPS? Sí, en la Imagínate que situación cargo y que me está hablan de ahí. persecución. Es más, No trabaja. ahora estuvo, cuando Marito reconoció Sí, la victoria, estaba él el ahí. presidente de IPS atrás. Atrás. Ese Horacio Cartes era el solidario demócrata con su Horacio hermano Cartes. A en lo ese mejor yo momento. no hubiera sido como No. él, ni vos tampoco. No. ¿verdad? Y después me hablan de persecución. No, la ¿qué persecución persecución? ¿Cómo yo feroz. quiero ser No. perseguido de la misma manera? No, No, que pero me es nombren un director caso que general le de dejó Seguro? porque es muy simbólico. No, ¿cuántos Es muy casos? simbólico. Y el presidente, Vos sabés te pregunto, eso. el candidato a intendente de Fernando de la Mora, ¿dónde trabaja, Julio? El candidato Sí, de usted, en vamos a Capaza, analizar ¿verdad? un poco esa cuestión. Iván, Pero no, Iván, ¿dónde no, trabaja? Presidente Javier, Capaza, Javier, candidato a intendente Javier. de Fernando. No, vamos a mentirle a No, la gente, que no vamos a Julio. mentirle. Tenemos No que, me venga a mí con esa tenemos que excusa. tratar de Acá ser una persecución sinceros. feroz No, entre que- colorados. Pero qué persecución Y feroz. por eso es que la ciudadanía colorada siempre responde Julio, qué adecuadamente persecución, no con me una venga. participación masiva. Así. Julio. Y se dio. Y yo creo que la gente salió a votarle a Marito. Porque si íbamos a ir exclusivamente al voto Pero de primera estructura, vez que yo veo gente contenta porque pierde. por un voto exclusivamente de estructura. Yo cuando nosotros perdí, íbamos a perder sentí mucho más muchísimo. grande. Tuve que aceptar Claro mi que derrota, no tenía sentimos. otra alternativa Pero como nosotros demócrata, pero lamenté, sabemos ¿verdad? contra quién peleamos, Javier. ¿Contra quién? Contra todo el Estado, contra el hombre más rico del Paraguay, contra toda la estructura del Estado. Y sacamos un resultado que para nosotros es súper Les auspicioso. felicito, hermano. querido. Súper auspicioso. Me parece Me parece- bien que estén contentos y ojalá que a través de ese contento que ustedes tienen y que dijiste al comienzo de que fue unas elecciones maravillosas, espero que podamos hacer la unidad, que podamos estar todos juntos y que vamos a todos, trabajar y todos que por la lista todos uno. trabajemos por la lista 1 Claro, y hagamos nosotros que la estamos mayor acostumbrados cantidad a de eso, intendentes- Javier. Sí, yo Estamos también. acostumbrados. Bueno, ¿verdad? tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero saber
si tienen ustedes idea de cuánto salió esta campaña a los unos y a los otros. Luego de la pausa, descarga la app de Tigo, la app de Tigo Sport, desde tu smartphone de cualquier operadora y viví toda la pasión del torneo Clausura 2015 en vivo, estés donde estés. Noticias, estadísticas, todos los goles. Esto y mucho más encontrás en las tiendas Google Play o App Store y comenzá a palpitar lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport apoya al deporte paraguayo. Bueno, y pool, ya sabés que tener pulpa de políticos es venir, por ejemplo, acá y poder debatir abiertamente. Refrescá esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool naturalmente nuestra. Pausa y enseguida volvemos a ver cuánto salió a los unos y a los otros aproximadamente esta campaña. Mientras sus gordas madrastras... ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apurate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Utiliza los servicios de la CU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Jasmine. ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En Joseph, vive la experiencia. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, tenés, por suerte, todo el tiempo que quieras con Practipago. ¿Por qué? Porque vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancocontinental.com.pi o comunicate al 492-501 al 3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, y encontrás todo para la construcción en un solo lugar. Obviamente, Mateco, materiales de construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada. Bueno, y carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, ya que vamos a hablar de plata, Jenny, ¿qué tenemos como material de eso? Sí, tenemos aquí un mix, le pusimos como nombre a ese material. Sí. Lo que dijo el señor José Alderete, después lo que respondió el presidente Cartes ayer durante la concentración después de la victoria de Pedro Aliana y posteriormente lo que volvió a responder el señor José Alderete esta mañana en Radio 1000. Escuchemos. Según informaciones, en los últimos 2-3 días, Honor Colorado ha lanzado más de 18 millones de dólares. Esa es la información que nosotros tenemos. O Faltavio además es un recurso mina. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como soy. Hey, alguno y para más un gran ex amigo mío, para mí siempre es amigo, pues yo decía, tiraron tantos millones de dólares. En primer lugar, que hay que dejar saber que esta es la primera vez que no se hace una campaña con el dinero del Estado. Se hizo con el dinero del presidente de la República. Es la primera vez que no se hace con dinero del Estado. Y quienes están largando los discursos oportunistas saben muy bien que hicieron muchas y todas sus campañas con dinero del Estado. Entonces es importante que digamos las cosas. Entonces ahora van a poder negociar.
Parece que ganar por 120.000 votos es poca cosa. Me río porque soy yo pensando acá cuando llegaba con mi hija. Papi, me dijo mi hija, hace 2 o 3 días tiraron 18 millones de dólares. Estamos todos locos. Está loco este. No gastó el Estado. Y esos que hablan, yo revisé el censo, estadística y censo, no figuran precisamente en pobreza extrema. Andan muy bien de vida y le deben todo al Partido Colorado. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Por último, así cortito, ¿qué le decís a tu ex amigo Horacio Cartes? ¿Es tu ex amigo o sigue siendo tu amigo? Yo, en primer lugar, no personifico la política. Para mí la política es una confrontación de ideas, fuerzas. Jamás he hecho política en base a ataques personales. Yo me refiero a Honor Colorado, y si él está enojado porque no obtuvo el triunfo que esperaba y estaba nervioso, yo le digo que en política uno no tiene que entrar si va a ponerse nervioso. Yo le digo que tiene que empezar a mirar alrededor de él, que tiene muchos adulones, que no le cuenta la realidad que se vive dentro del país y del partido mismo. Pareciera que el presidente de la República vive en un país virtual, y bueno, y que mire el resultado de estas internas a nivel partidario, y porque tiene mucha responsabilidad con el partido, con el país primero y luego con el partido. Él ya es presidente de la República, él es presidente de todos los paraguayos y todos los colorados. Él no le unió al partido, Lilian Samaniego no le unió al partido en el 2013. Los colorados hicimos que el partido, todos, se una para poder volver al poder de la República del Paraguay. Él puso su granito de arena, cierto, pero la estructura partidaria permitió que Horacio Cartes sea presidente de la República. Los correligionarios, hoy dirigentes que son desechados por él, permitieron que él llegue a la presidencia de la República, y en ningún país del mundo se gobierna en contra de la clase política. Se puede gobernar con la participación de la clase política, con un nuevo modelo que los integrantes de esa clase política tienen que acatar, pero nunca en contra de la participación de la clase política. Nosotros ganamos las elecciones en el 2013 y otros se instalaron en el poder. El Partido Colorado no está en el poder de la República del Paraguay hoy día. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Está él con su gerente o los amigos de su gerente, que tampoco son los famosos técnicos, porque hasta hoy en el país no tenemos resultados concretos. ¿Y por qué no tenemos resultados concretos? Porque no existe gestión desde el gobierno nacional. Bueno, lo que decía Alderete en relación al discurso del presidente ayer a la noche. ¿Qué decís? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Estaba nervioso? Me da pena, Mina. Esa hipocresía y esos juegos de palabras es lo que debe determinar en la política paraguaya, porque eso nos cobra la gente, ¿verdad? Eso le cobra a los políticos. José Alberto Alderete hablando de que el presidente no logró unir a los colorados. Sin embargo, creo que la prueba de que llegamos al poder fue porque nos unimos los colorados. Y él fue el gran artífice de esa unidad. Y al decir de Julio y de muchos otros, el gran artífice de la vuelta del Partido Colorado al poder, ¿verdad? Y sin embargo, José Alberto Alderete era presidente del Partido Colorado en el 2008 cuando el Partido Colorado cayó. Cuando el Partido Colorado se fue a la llanura, le recuerdo a José Alberto Alderete que él era el presidente del Partido Colorado. Él fue el que no logró aglutinar al Partido Colorado, no logró unir, y no solamente no logró unir, le llevó a la llanura al Partido Colorado como presidente del Partido Colorado en ese momento. Entonces, vamos a dejarnos de engañarle a la gente, vamos a dejarle de ofender a la gente,
porque, o si no, tenemos que decir nuestras verdades, que yo lamento que tenga que decir hoy, porque en realidad yo quiero hablar de unidad, quiero hablar del Partido Colorado que ganó las elecciones, quiero hablar nuestra visión política y partidaria cuál es, quiero hablar de las cuestiones estructurales de fondo que tenemos que tratar en la Junta de Gobierno para que el Partido Colorado sirva de puente y de instrumento para el desarrollo y el progreso en el Paraguay. De eso a mí me gustaría hablar, y no de estas cuestiones, 18 millones de dólares, pero eso no puede creer nadie. 18 millones de dólares es una fortuna incalculable que no se puede gastar ni en 2 campañas presidenciales en el Paraguay, no es cierto. De que se ha gastado pero mucho. 18 millones de dólares, Mina. Yo no sé si 18 millones eso de dólares. Eso puede de criatura. Yo no sé si cuánto gastaron, pero se ha gastado en campañas acá mucha pero 18 plata. millones de dólares yo no he escuchado que se haya gastado. Yo te voy a decir después en privado algo, a ver. Sí. ¿Qué decís vos de lo que yo creo que el presidente no lo veo tan equilibrado, muy soberbio. Está bien, que uno quiera recordar a su amigo, no sé. Pero, cierto, Alderete, de hecho, el partido fue acompañado por algunos que nos acompañaban en ese momento la campaña del partido. Entonces, yo creo que es importante cerrar un poco esta página y que nosotros empecemos a ver... acá hay una diferencia abismal de costos. Eso... ¿Cuánto gastaron ustedes, por ejemplo, Julio, creen, más o menos? En esta campaña. Día D para Central. Ajá. Día D para Central es lo que Horacio daba para solo un municipio. Lo que el movimiento gastó en el día D para Central. Si uno hace el costo-voto, vas a ver una diferencia abismal. Y yo estoy seguro y convencido de que acá hubo un proceso electoral brillante y que el resultado para nosotros fue sumamente auspicioso. Para nosotros el resultado es sumamente auspicioso. Estamos... y demostramos que al Partido Colorado se le puede mover también sin dinero. Por esa mística, por ese trabajo, por ese esfuerzo. Ahora, es cierto que perdimos, podemos perder seccionales, podemos haber perdido municipios, porque vuelvo a repetirte, la diferencia abismal, Mina, nosotros hacer el costo del voto ayer, ¿cuánto es? Espeluznantes. Y ahora, eso es un tema preocupante para la democracia, porque estamos llevando, cierto sector del partido, estamos llevando a que todo es versus dinero. Entonces no estamos discutiendo ya, estamos llevando a la discusión de la política no por ideas, sino por billetera. Ahora, les pregunto, es terrible. Les pregunto, la actitud, digamos, del presidente en este discurso al final, digamos, de la victoria, ¿hace, digamos, colabora para el famoso abrazo republicano, digamos? El presidente creo que fue muy claro, ¿verdad? Yo no lo veo soberbio al presidente, lo veo claro, ¿verdad? Claro, ¿qué significa? Que la gente habla de abrazo, y él dice, no hay necesidad que me abracen a mí, abrácenle al Partido Colorado, abrácenle a la gente, abrácenle a los correligionarios, abrácenle a los principios del Partido Colorado, abrácenle a una nueva visión de Partido Colorado que esté cerca de la gente, con la gente de la gente. Necesidad de que el presidente esté en diálogo con el otro sector. Claro que el presidente... Que le abrace nomás al pueblo, pero nada, digamos, con los dirigentes. Eso no significa que el presidente no va a hablar, no quiere hablar o no esté dispuesto a hablar. No, pues eso ahora, es lo que... Pero puede decirme, no es para que le haga mimito, ni presidente, pero acá pues la gente... De hablar, del diálogo, el abrazo. Pero él no tiene ningún problema. Pero lo que tenemos que entender, lo que acá tenemos que entender de que los abrazos falsos no nos van a llevar a nada. Aquí por eso todos los abrazos son falsos en política, porque Nina, son de conveniencia. Vamos a hablar, pero vamos a... ¿Crees que todos se quieren en Colorado, Javier? No, yo no digo que todos nos podamos querer, pero tenemos que respetarnos y tenemos que tener como base tenemos que tener como base y como principio algunas cuestiones. Así es. ¿Qué Partido Colorado votó la gente? 130.000 votos ganó. ¿Qué Partido Colorado? ¿Qué visión votó la gente? ¿Votó el prebendarismo de antes?
votó la persecución. No el de ¿verdad? antes, el de ahora. Votó aquello que le echó al gobierno en el 2008 al Partido Colorado. Javier, o no votó hable una más nueva de eso, visión, hermano. una nueva visión de desarrollo, de trabajo, de progreso, un Partido Colorado moderno, democrático, incluyente. Es el Partido Colorado que votó. Acá dos modelos se votaron el día hay un domingo. 50 y un 50 dentro del Partido Colorado. No. Hay un 130.000 votos más que votaron un modelo, el modelo de Honor Colorado. Y eso hay que respetar, Mina. Y en base a ese modelo tenemos que unirnos todos. Mira. Y en base a ese modelo tenemos que tratar de hacer un Partido Colorado que le sirva a la gente, que le llegue a la gente, que esté cerca de la gente. Eso es lo que la gente quiere. Nosotros creemos que el discurso del presidente fue inadecuado ayer. Nosotros tenemos que... Y acá en el equipo de coloradismo Añetete, estamos... Lo que siempre estamos inadecuado porque dijo de que no se usó los recursos del Estado y porque por primera vez... Déjame hablar, Javier. Guaraní. Déjame no puedo hablar. Sí, déjame hablar. Disculpame. Este nuevo modelo, ¿qué modelo del partido? Un modelo donde el presidente se ubica en Murú Villaroga y le llama a candidatos a presionar, a coaccionar, a decirle a candidatos, si no venís conmigo, yo te llamo a imputar. Un modelo donde hay que recibirle a narcotraficantes de Murú Villaroga. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué modelo? Entonces, yo lo que creo, mi querido amigo, y acá hablas tanto de unidad del partido. Nosotros siempre estamos acostumbrados. A mí Blanca no se fue a buscarme a mi casa para que yo trabaje al partido como hizo contigo y no te encontró. Entonces, no es cierto. Vamos a ser claros en este tema. No es cierto. Vamos a ser claros en este tema. No es cierto. Entonces, yo cuando Blanca, el tribunal dio el resultado, yo me fui como jefe de campaña de Blanca. Entonces, ¿quién fue el jefe de campaña en Alto Paraná? Para informarte, tu hermano. Bueno, pero no justo Zacarías Irum. No y yo vos. acompañando también y me fui a votar públicamente. Es así de claro, Javier. No me hable de coloradismo, Julio, porque entonces ahí va a mandar acá mal. nosotros estamos decididos. Vamos a acompañar a la lista 1. Lo dijimos. Buscaremos el mecanismo adecuado. Nos juntaremos en el partido. Claro. Para que nosotros podamos acompañar, pero no en una actitud donde voy a abrazar a fulano, a mengano. No, nosotros vamos a abrazarle a todos los amigos en pos de la lista 1 en la Junta de Gobierno, como partido, y vamos a trabajar como lo hicimos siempre por las candidaturas del partido. Bueno, gente... déjame un ratito, mira. Sí, un segundo. Por favor, un segundo. Sí. Soberbia es que el presidente de la República diga claramente y mostrando la cara y de frente a la ciudadanía y al pueblo y principalmente a los jóvenes que nos miran, de decir por primera vez en una interna del Partido Colorado no se usó los recursos del Estado, un centavo del dinero del pueblo y un centavo del dinero del Estado paraguayo. Soberbia es que el presidente de la República diga aquí no hace falta que le abracen al presidente, hace falta que abracemos los principios del Partido Colorado. A decir cosas, soberbia, déjame hablar, no me dijiste, por favor, déjame seccional. Bueno, yo puedo hablar o no puedo hablar. Déjame hablar, no te vayas a poner nervioso. No me pongo nervioso cuando nos quieren tomar del pelo. Tranquilo, Julio, tranquilo. Soberbia es cuando al presidente de la República le llaman las cosas por su nombre. Soberbia es cuando ya no queremos ese partido hipócrita. Te hablan de fraude en las elecciones. Imagínense, el jefe mariscal del fraude, número 1 de la lista, usted, Juan Carlos Galaverna, el autor confeso de haberle robado la elección a Eloy María Argaña, y nos quieren venir a nosotros a hablar de fraude. Estamos todos locos. No tenemos que engañarle a la ciudadanía, no tenemos que ser más hipócritas y cínicos. Nosotros tenemos que decir la verdad y tenemos que actuar con lo que decimos. Tenemos que decir y tenemos que hacer. No tenemos que ser mentirosos y falsos. Y con nuestro testimonio de vida tenemos que mostrar lo que hacemos y lo que decimos. Ustedes nos pueden hablar, yo te voy a decir, Juan Carlos Galaverna no puede hablar de fraude. Ladrón confeso de las elecciones, Luis María Argaña. No puede hablar de fraude, ¿verdad? Admitió el delito, pero qué simpático. Y hoy se jacta del moralista del Partido Colorado. Es una vergüenza desde todo punto de vista. Y por primera vez hoy podemos decir con altura, no se ha tocado un guaraní del Estado paraguayo para esta campaña. Un guaraní. Un guaraní no se ha tocado para esta campaña. Y vos sabés muy bien, porque vos le conocés a Horacio, trabajaste con él, sabés que gasta plata en política, sabés que da lo que tiene que dar. Y bueno, eso es el tema. Javier, por eso es que me extraña, conociéndole justamente a Horacio, y eso fueron las cosas que
a uno le hizo tomar una decisión diferente, es que hoy use la presión, la coacción y hasta el Estado. No fue en la elección pasada que cayeron 1.000 millones que iban a Ciudad del Este. ¿Y chantaje a quién, ¿Qué Julio? chantaje? Pero imagínate a vos, cientos de o vos te crees colorados. que nosotros no ¿O acaso sabemos? el director, esperan un poco, al director regional de Caguazú no le sacaron por cuestiones políticas? ¿Por qué? Se fue a entregar políticamente una ambulancia del Estado paraguayo en un acto político. Y no le va a sacar. Nosotros no hacemos y vamos a permitir que los otros hagan eso. Ya eso es estúpido. ¿Acaso de Eso Clesis no le denunció a Perla? 8 días antes de la elección, esperan un poco, ¿verdad? un traslado de una un cosa médico, es ser bueno, otra cosa del es ser director tonto, regional ¿verdad? de Caguazú. Tus propios funcionarios haciendo campaña con las cosas del Estado a favor de otro candidato y querés que se le deje como director regional. Eso ya es ser estúpido. Si el presidente se va a hacer una inauguración en un acto rodeado de todos los correligionarios, una campaña. Se me re fue el tiempo. Tenemos que terminar porque tenemos a la gente de la justicia electoral. Cambiaron los sistemas y los modos de hacer política. El presidente de la República pretende modernizar lo que es el sistema de hacer política, la forma y el modo de hacer política ha cambiado. Hay que terminar con el prebendarismo, con la mentira, con la corrupción. Hay que terminar, hay que llegar y estar cerca de la gente y mirar un poco qué quiere la juventud, qué quiere la gente y en base a eso hacer política al servicio de la gente. Mentiroso, no, señor. Porque está por darle veracidad al dicho. Bueno, gente, les agradezco muchísimo. Sí, hay otra forma de hacer política y seguro que hay otra forma de hacer política. Lo que hay que ver es efectivamente si esta forma es tanto más sana que la anterior, digo, porque prebendarismo uno puede hacer con su propia plata o con la plata del Estado. En ese sentido creo que es un avance, porque por lo menos esta vez se hizo prebendarismo igual, pero con plata de una persona multimillonaria que es Horacio Cartes. Pero prebendarismo se sigue haciendo igual, digamos. Y en tema de la corrupción, uno puede ser corrupto acá o en el Brasil o en cualquier lado, digamos. O sea, no es que cuando uno es corrupto en otro lado ya no es corrupto. Solamente si sos corrupto acá, etcétera, etcétera. Lo mío que yo me vaya y mate en Clorinda. Ah, no soy asesina porque mato en Clorinda, ¿verdad? Pero si mato acá, sí soy asesina. O sea, digo, acá ni todos son santos, ni todos son tan honestos, ¿verdad? Ni todos dejaron los vicios de la vieja política. Yo creo que en todos, porque está arraigado en todos los partidos y más todavía en el Partido Colorado porque tiene obviamente más tiempo de poder. Pero sí creo que efectivamente, como dijo el Papa, independientemente de que no hay ni de un lado todos los honestos y del otro lado todos los corruptos, ¿verdad? Hay honestos y corruptos en ambos bandos, hay gente buena y mala en ambos bandos, pero sí lo importante es, yo creo que ser, eso sí, menos soberbio, más tolerante y que el conflicto que existe, sin lugar a dudas, ¿verdad?, esté por debajo de la unidad, como dijo el Papa, ¿verdad? O sea, yo creo que la unidad debe estar por encima del conflicto, ¿verdad? Y cerrando con esto, les agradezco muchísimo a ustedes la presencia y en un ratito estamos con el otro bloque. Atención, porque Pharmacenter piensa en vos y te trae la gift card para regalar a quien vos quieras. Es fácil, comprar una gift card en cualquier sucursal de Pharmacenter. Podés usarla y recargarla las veces que quieras en todos los locales de la cadena Pharmacenter. Consulta bases y condiciones en www.pharmacenter.com.pi. Pharmacenter nos cuida. Bueno, y llegó el Samsung Galaxy A Paraguay, el S6 y S6 Edge que ya te mostré. Si no lo tenés, adquirilo. Impresionante las imágenes y todo, la definición que tiene el Galaxy y la línea también. Y también acordate que con su nuevo sistema de carga rápida, que con solo cargar 10 minutos ya tenés 4 horas de carga. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o en locales de ventas autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresá a la fanpage en Facebook, de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6 Next is now. Gracias. Bueno, pausa y enseguida volvemos. Y mañana también. Y preste todos atención. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro.
Chao. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Utiliza los servicios de la CU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental.
puede ser un gran día. Bueno, atenti, la cooperativa universitaria, celebra 215, en el 2015, sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la cooperativa universitaria puedes ganar 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift lindísimos, 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de créditos prepagas, tablets, teléfonos celulares, split, todo, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar de los premios en www.cu.coop.pi o llamando al 6170 000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, ¿sabes cómo te podés proteger todo el año? ¿Verdad que sí? Con Apelsin C, vitamina C de 1 gramo. Estimula las defensas y previene los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas con sabor a naranja. Apelsin C Vitamin calidad Fapasa. Bueno, nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria SA Colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta a Cabañas, a pasos del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para poder vivir ya. Consulta al 443-600, 443-600 y sin costo, también al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria SA, su inversión más segura en la vida. Y 4P, primera productora paraguaya de plásticos. Es la empresa de caños de polietileno más conocida del país. Los caños 4P ofrecen gran facilidad de manejo e instalación, fabricación controlada bajo normas internacionales de calidad. Los puede utilizar como conducción de agua corriente en ganadería y agricultura, drenajes y desagües, uso industrial en la construcción instalaciones eléctricas. Los mejores caños en los tamaños, presiones y durabilidad que necesitas los podrás encontrar en 4P. Exigí 4P. Contacta con 4P al 500-337 y en www.4p.com.pi. Bueno, saludo a los panelistas de este bloque. Jaime Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tal, doctor Jaime Bestar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Un gusto estar contigo, con tu audiencia y con los compañeros representantes de los tribunales electorales del Partido Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico. Ya ahí en la platea, mientras estaba el programa, ya tenían ganas ustedes de entrar a discutir. Sí, porque el debate era apasionante y entonces nosotros también estábamos participando un poco de ahí en la platea y ya queríamos traer, lastimosamente nuestra tarea a veces un poco técnica y un poco aburrida para la audiencia, pero esperemos que podamos aportar algo. Pero sirve algo para el análisis, que es lo importante. Blas Chamorro, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Doctor, muchas gracias por venir. Al contrario, Mina, yo ya soy medio de la casa últimamente. Sí. Creo que ya me sirven un pastelito más. Saludo al señor ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, gran amigo Jaime Bestar, al distinguido amigo representante del Tribunal Electoral del Partido Liberal Radical. Pasemos una noche agradable dentro de los números que podemos manejar. Gracias. Virgilio Benítez, miembro del Tribunal Electoral Independiente del PLRA. ¿Qué tal? Gracias por venir, doctor. Gracias por la invitación, Mina. Quiero saludar también al presidente, al doctor Bestar, al doctor Chamorro. Muchas gracias por invitarme. Tenemos un breve informe de lo que significó esta gran interna de todos los partidos, Jenny, ¿no? Exactamente, la primera vez que se hacen internas simultáneas de todos los partidos y movimientos políticos de nuestro país. En este informe, algunos de los números de esa interna. Veamos. Ayer, en una jornada histórica, se realizaron elecciones internas simultáneas de todos los partidos y movimientos políticos del Paraguay. Los partidos y movimientos eligieron candidatos a intendentes y concejales para las elecciones municipales de noviembre próximo. Además, 7 partidos renovaron sus autoridades partidarias. La Asociación Nacional Republicana, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Democrático Progresista, el Partido Socialdemócrata, el Partido Popular Tecoyoyá, el Partido del Movimiento Patriótico Popular y el Partido Patria Querida. Fueron 26 los partidos políticos reconocidos para estas internas, 93 los movimientos y 184 las concertaciones.
Para estas internas simultáneas, el TSJE involucró a 4.333 funcionarios. La ANR fue el partido político que movilizó la mayor cantidad de afiliados. Por su parte, el PLRA eligió candidatos a intendentes y concejales en 250 municipios. En cuanto a los delitos electorales, la Fiscalía General registró 31 denuncias, entre los que figuran compra de cédulas, robo de papeletas, inducción al voto, sustitución de elector, denuncias de doble votación, portación de armas, entre otros. Bueno, qué jornada, Jaime, ustedes que tuvieron que colaborar con todo este movimiento, con todos los partidos. La primera vez en la historia del Paraguay, ¿no? Es la primera vez y debo confesarles que tengo una satisfacción muy grande porque el desafío era enorme. Sí. El desafío comenzó con el debate parlamentario, el debate con los partidos políticos para que se asimilara la idea de que teníamos que hacer esto en un solo día. La simultaneidad, que es una de las partes donde creo que hemos avanzado. Después voy a tocar algunos otros temas que considero también conflictivos, pero que se logró. Y esa satisfacción surge precisamente porque hemos trabajado de una manera coordinada con los tribunales electorales de los partidos, particularmente de los dos partidos más grandes, del Partido Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico, que nos solicitaron vía convenio. Eso te iba a decir, ¿ustedes en qué es lo que tuvieron intervención? Porque eran, digamos, internas partidarias. Sí. ¿El tribunal en qué interviene en todo esto? El tribunal firma un convenio con estos dos partidos que acabo de mencionar para hacerles el TREP, la transmisión de resultados que se hizo preliminares. Para variar perfectamente. Que salió, gracias a Dios, salió perfectamente. Pero además de eso también hay aspectos logísticos donde colabora el Tribunal Superior con los partidos. Por ejemplo, en casillas, urnas, materiales, traslado de materiales, porque nosotros tenemos una estructura muy bien montada de 268 oficinas en todo el país. Y gente muy entrenada ya con experiencia en estas jornadas electorales, de manera que le hemos hecho un poco el apoyo a los tribunales de los partidos. También hemos apoyado a los partidos, a otros partidos menores, pero ya en un aspecto, no haciéndole el TREP, sino en algunos aspectos logísticos. Digamos, en los locales de votación, digamos, en algunos locales, ¿había más de un partido o cada local tenía, cada partido tenía sus locales? Esa es una de las tareas con las que se comenzó a analizar el problema. ¿Cómo hacer para que se distribuyan y se respeten los derechos de los partidos? Y diseñamos una forma de ir consensuando con los dos partidos y se logró afortunadamente. En eso yo debo felicitar a nuestros responsables del área y a los presidentes, a los integrantes de los tribunales de los partidos, porque ayer no hubo ningún problema en absoluto. Por ejemplo, yo fui a Limpio, donde el Partido Colorado vota tradicionalmente en 2 escuelas, y el Partido Liberal ayer votó en la UNASUR, es una universidad que hay en Limpio, que es un hermoso local, entre paréntesis, que no conocía, pero salió perfectamente. Hemos consensuado eso. Ahí intervino también el senador Gómez Berlangeri, que tiene un liderazgo indiscutible en Limpio. Y bueno, las cosas salieron muy bien. Después tuvimos otros locales donde solamente votaban colorados, como en Fernando de la Mora y en Luque. Pero esa parte que nos preocupaba un poco al principio, que haya una superposición y que se reclamen recíprocamente, para nada, no ocurrió. Qué suerte. Doctor Blas Chamorro, en un momento dado de la mañana del domingo estábamos en contacto, tanto con el doctor Rolón y contigo también, porque se hablaba de un boicot en la interna colorada, acá en Capital y Central, porque no llegaron los boletines o no tenían. Después ahora me contás qué es lo que finalmente pasó. Entonces, tanto vos como Rolón dijimos, bueno, esto es un boicot, porque no puede ser que en Central y en Capital no hayan boletines, que queda cerca, que todos retiraron. Ustedes tenían la constancia de que se había retirado, que el tribunal le había dado estos boletines a los delegados. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Sé que se subsanó después, pero ¿qué había pasado, doctor? Bueno, realmente hubo mucha confusión porque personas ajenas a las designadas para las mesas entraron supuestamente a distribuir los boletines. Lo que hicieron es más bien hacer volar de ahí del, como se diría, del local. Y desaparecieron. Pero los delegados, ustedes, el procedimiento es así, el tribunal
le entrega a los delegados. ¿Qué hacen los delegados con esos materiales? Los delegados tienen que asignar a cada mesa lo que le corresponde. Toma el juego de actas, el juego de padrones, los boletines van repartiendo después proporcionalmente. ¿Pero a dónde llevan ese día? Vamos a suponer que unos días antes ustedes le dan, ¿verdad? No, un día antes. Un día antes. Un día antes se lleva al local. Al y ahí local. se designa a un encargado. Sí. Ese encargado supuestamente es responsable de la tenencia, guarda y custodia de esos. ¿Y al otro día? Al otro día no se encuentra. Ya sé, y al otro día el mismo delegado tiene que repartir. Debería ir el delegado a acercarse una hora antes, verificar de que están todos los materiales, porque los materiales se habían entregado en forma. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Desaparecieron. Tuvimos que imprimir de nuevo. Pero entonces eso significa que de verdad hubo algún tipo de problema. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Es más, en Mayor Martínez uno tiró al pozo. ¿En los materiales? Sí. O sea que hubo boicot. No, hubo, porque por eso nosotros dijimos boicot, porque no puede ser que si es un adversario circunstancial, te van a hacer, qué sé yo, juntar los boletines, mezclar, romper algo. No, esto era... No, aparte de vos decís, bueno, pasó en un lugar, bueno... El Mayor Martínez de repente estaba votando y desaparece lo que está faltando. No puede ser que falte. No se encuentra por ningún lado. Y alguien le vio a un fulano que tomó todas las cosas, se fue y tiró al pozo. Felizmente estaba flotando. Y vieron, la policía se encargó de sacar una bolsa que es de plástico, felizmente, completa con los boletines, la regla, el bolígrafo, completo. Bueno, y yo te preguntaba, a ver, este boicot es de quién, porque viste que había dos grupos grandes, digamos, ¿verdad? O sea, Honor Colorado, o sea, Aliana y Marito, para ponerla así. Sí, pero nunca falta el fanático que encarga con algún estímulo para los especialistas de eso. Está pues, así como en el fútbol, el que va y se coloca entre la hinchada, aparentemente está gritando nomás y de repente le pega uno al otro, el otro le pega al siguiente, se empujan, se tiran allá, ya nadie sabe quién empezó, pues, se armó el lío y tú ya no identificas. Y es más o menos así lo que pasó. Porque de 52 locales en Capital, 20 tuvieron problemas, después se subsanó, pero te digo, evidentemente no fue una casualidad. Una cadena y en lugares bien ubicados, bien lejanos, y en los lugares donde menos guardia teníamos. Tal es así que en algunas seccionales tuvimos que pedir refuerzos de la parte del área de seguridad de la policía para reenviar otras tropas adicionales y algunos están adentro. Ahora, y yo te preguntaba, ¿quiénes eran los responsables de esto? Todavía no identificamos, pero tenemos las denuncias hechas. Hoy comprobé yo con el doctor Rolón donde están las denuncias. Justamente uno de la seccional 45 se fue llegando esta tarde, le dije, como siempre te dice, había un tumulto. No, tumulto no me hables. 2 o 3 de esa partida quiero saber nombre y apellido y vamos a hacer la denuncia. Porque tampoco habían hecho la denuncia, sino que así nomás a boche. Así no se puede. Entonces elaboramos todos los documentos, estamos presentando, creo que la policía nos va a ayudar y vamos a dilucidar esa cuestión. No eran demasiado evidentemente entrenados porque no tendría que haber durado eso toda la mañana. Eran chispazos. No, pero también como el arranque es lo más complejo. Claro, pero también porque se reaccionó rápido y se llevó. Así es. Pero digamos, hubo si no hubiésemos tenido la previsión de estar en contacto con la imprenta para decir ya, con las que faltaban, hubiésemos fallado. Por ejemplo, el caso de Muyapeí fue lo más ilustrativo. Muyapeí de repente se encuentra con que todo el material era de Cazapá. Bueno, entonces se prepara y con un camión hasta Villarrica y de ahí siga. Y llega el camión a mitad de camino y tumba. Bueno, porque acá habían 2 especulaciones, ¿verdad? 2. Una especulación era que era la gente de Honor Colorado porque no quería, era donde era fuerte Marito, supuestamente para evitar que se realice y entonces... Bueno. Y la otra versión era que la gente de Colorado Añetete para dejarle mal al Tribunal Electoral Partidario. Entonces, digo, no... Yo creo que era lo natural pensar así, pero pensar muy rápidamente, sin análisis previo. Cuando se dieron cuenta que no era un selectivo para perjudicar tal material, entonces la gente se abstuvo y ya, además, comenzaron a llegar otra vez los materiales a redistribuirse y eso les desarmó, felizmente. Pero hubo ahí alguna maniobra de uno de los dos movimientos. Hubo y hay que seguir investigando. Hay que dilucidar eso. Sí. Alguien pagó. Alguien pagó eso porque nadie hace gratis eso. Categórico y no fue casual, no fue casual. Un locoide que hizo eso. No. Bueno, y en el PLRA, ¿qué tuvimos así de novedades, diferencias, conflictos, todo así totalmente normal o hubo también algunos? Sí, realmente fue una jornada bastante tranquila, ¿verdad?
Sobresaltos siempre hay, pero fueron mínimos, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento de participación hubo finalmente? Finalmente nosotros tuvimos 37,16%. Mucha de participación, ¿eh? 37 Sí. es una buena participación. Sí, mira que normalmente nosotros, suele ser ¿cuánto así? 40%, un poco normal más. entonces. Sí, es normal, ¿verdad? Ajá, normal. Pero hay que tener en cuenta, Mina, que nosotros tuvimos 84 candidaturas de consenso. O sea, los movimientos internos se juntaron y presentaron una sola candidatura. Además de eso, presentamos 26 candidaturas en alianza con otros partidos, ¿verdad? Eso hizo un poco que mermara la participación, ¿verdad? Pero esta medición se hizo en base al TREP, ¿verdad? Y a las candidaturas de intendente, ¿verdad? En Asunción, por ejemplo, nosotros tuvimos 23.728 votos, ¿verdad? Que haciendo un cálculo con la cantidad de afiliados que tenemos en Asunción, es un 26,7%. Claro, porque ahí ustedes tuvieron lista de concejales, ¿no? Solamente lista de concejales, así mismo. Pero hubo muchas, como 8, 9. 9 listas de concejales, sí. Y un dato importante, Mina, ¿verdad? Nosotros tenemos 88.759 afiliados en Asunción, de los cuales 22.000 aproximadamente tienen una sola afiliación, ¿verdad? ¿Y el resto? Y el resto tiene doble, triple, ¿verdad? Y lo que quiero acotar nomás es que 23.728 votantes tuvimos en Asunción, quiere decir que esos votos fueron sinceros, gente que tuvieron un solo voto, una sola afiliación. Una sola afiliación, quiero decir. Bueno, claro, y en relación a eso, ahí, sí. Lo que está diciendo el doctor Benítez va al fondo de la cuestión. El gran objetivo de la simultaneidad era pues evitar el múltiple voto. Múltiple, doble, triple, cuádruple voto. Y ahora podemos hablar de que los electorados se han sincerado, porque yo creo que hubo muy pocos casos, por lo menos a través de nuestro contacto con la Fiscalía no hemos detectado casos de gente que intente votar en más de una interna. El doctor Benítez hablaba de 23.000 votos en Capital, en el PLRA. El Partido Colorado, estaba mirando las cifras, recién tuvo 114.000 votos en el último corte que tenemos nosotros en Capital. Y esa gente... Ahora, el tema del doble voto, ¿qué quiere decir? Hay gente que, por ejemplo, se afilia luego a diferentes partidos y se va vendiendo para las internas, ¿verdad? Para la interna del PLRA, bueno, yo tengo mi grupo de voteros y me compran a mí un equipo. Para la interna... Hay tres categorías, Mina. Sí, que es una alternativa, sí. Una primera categoría es la gente prebendaria, que ya por plata ya se preparan equipos para ir a votar en las diversas internas. Y hay también un gran porcentaje de personas a quienes se le afilia sin su conocimiento. Así mismo, así es. De todos los partidos. Sí, sí. Y ustedes van a preguntar a miles de personas, por eso habilitamos unos números donde la gente llamaba y decía, dígame, ¿cuántos partidos yo estoy afiliado? Y se quedaban sorprendidos de repente, ¿por qué? Porque hay operadores políticos que en su momento iban a hacer afiliaciones de diversos partidos. Se les daba unos pesos por hacer esa afiliación y entonces hacen un garabato. Le ve el señor, mira, ahí está el doctor Blas Chamorro, sí, le afilió al partido febrerista. O miraban al padrón general. O miraban el padrón general y hacen un garabato en la solicitud de afiliación y chao, y ya está. Y esa es una práctica perniciosa que creo que vamos a ir desmantelando. Ahora, ustedes van a hacer, me decía Carlos María Lubetich, el cruzamiento ahora de los que votaron, de todos los que votaron, para ver si alguno se repite. Nosotros recibimos el tercer sobre. Los expedientes electorales están compuestos por 3 juegos de actas. El tercer sobre permanece en la justicia electoral. Nosotros esos sobres tenemos a disposición de los partidos que nos solicitan en caso de que haya una disputa o algún cuestionamiento. Pero después con esos sobres nosotros hacemos el cruzamiento y podemos determinar si alguien votó en más de una interna. Y oportunamente pasaremos los antecedentes a la Fiscalía para que sean procesados o se abra una investigación. Ahora, sería interesante que tanto los partidos, digamos, los más grandes, todos los partidos, pero esto es un trabajo más del Parlamento, me parece, pero con el pedido de la propia justicia electoral, es lo siguiente, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo me fui y voté en la interna colorada y en la interna liberal, ¿verdad? Que estaba afiliada a ambas, pues vivía para cobrarle al Partido Colorado y cobrarle también a los liberales. ¿Qué pasa? Me van a llamar a mí. Mina, a ver, ¿por qué vos te fuiste a votar en 2 internas? Ahora me va a llamar al fiscal porque
Jaime and Company van a hacer cruzamiento y Mina estuvo en 2 internas. Me voy a ir yo a la fiscalía. Ah, no sé, yo solamente me afilié al PLRA y ahí me fui a votar, no sé por qué. Figuro en el Partido Colorado, voy a hacerme yo la ñembota, ¿verdad? Entonces le van a llamar a los miembros de mesa. Y los miembros de mesa van a decir, no, acá vino una señora que se llamaba Mina y votó acá y votó allá, ¿verdad? ¿Qué pasa? No van a poder comprobar a ver si fueron los miembros de mesa que vivillos cargaron los votos o yo luego viva me vendí. Porque dice, como dice Jaime, hay de todas las categorías de fraude, ¿verdad? Sin embargo, con el tema de que una sola vez se usó, esto en el Paraguay, y en Venezuela dice que se usa, pero en el Paraguay se usó cuando ganó Lugo, ¿verdad? El tema del, ¿cómo se llama? Las huellas dactilares, ¿verdad? La huella dactilar. Mojámoslo nuestro dedo, bueno, mojemos y la huella dactilar, ¡pim! Entonces, cuando yo quiera mentir y decir, no, yo no me fui, entonces ellos van a ver en la mesa, a ver, ¿de quién es esta huella dactilar? Ah, no es cierto, no es de Mina la huella. Claro. Quiere decir que alguien de la mesa tuvo que haber sido, ¿verdad? Mina, te quiero comentar que nosotros en el presupuesto del año que viene, en el 2016, para la justicia electoral, tenemos previsto trabajar sobre el padrón biométrico. Ajá, ¿qué es eso? Estamos diseñando un proyecto importante, por supuesto tiene un costo también relevante, entonces vamos a compartir la base de datos de la Dirección de Identificaciones, que de hecho nosotros tenemos la codirección de identificaciones, la justicia electoral tiene un codirector en identificación. Vamos a compartir la base de datos y vamos a diseñar un programa que funcione a los efectos electorales. La identificación biométrica implica que el elector cuando llega al local de votación se le identifica a través de una computadora, una notebook o inclusive de un post, como se usa para pagar. Sí. Se pone el dedo y se le identifica al elector y ahí se le emite un ticket para que él vaya a la mesa y está autorizado ya a votar. Es una identificación con huella dactilar. Bueno, que es lo mismo que es lo mismo que poner, solo que ahí hay una identificación previa. Con la identificación previa, él está autorizado a votar en esa. Ah, qué bueno, eso me encanta. Eso es, y se está utilizando en Bolivia, se está utilizando, yo estuve en Colombia donde se utilizó ya en varios departamentos. ¿Y Venezuela es eso o Venezuela hay eso y además tienen urnas electrónicas también, igual que en el Brasil. Sí, la urna electrónica es otro tema a debatir. En la Argentina bueno, pero con ese tema de dejar las huellas dactilares, ¿verdad? Más hacer el mismo día. Ya se va. Es casi imposible. Casi imposible. Así mismo, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Bueno, ahora, ¿qué viene a partir de ahora, doctor? Ambos, digamos. ¿Cuál es el proceso? ¿El conteo? ¿Cuántos días más o menos llevará? ¿Ya se empieza? ¿Cuándo se va a empezar el conteo oficial, digamos? Está establecido por ley que 48 horas después de la recepción de la última acta, el Tribunal Electoral tiene que iniciar lo que se llama el juzgamiento. Es el trabajo definitivo y donde se prueba la eficacia del trabajo del tribunal y también la pureza de los documentos que han sido sometidos durante el proceso de elección. Sí. Ahí caen todos los comentarios, los chismes, todo lo demás, porque no hay nada que hacer. El acta se pone así, señores, esta es el acta de la mesa número 1. Revisen, por favor, si están las 4 firmas, si está la cédula, muy bien. Esta es la que vamos a revisar. Página 1. Los nombres de los integrantes, la firma de los integrantes. Página 4, el acta de cierre, ahí van a tener que poner otra vez sus nombres porque tienen que volver a firmar si es que se mantienen ustedes. Si hay una reposición, hay que hacer un acta y también tiene que estar ahí. La siguiente página, los números que están indicados en el pliego. Categoría intendentes, tal, casilla por casilla. Verifiquemos. Señores, ¿ustedes tienen su certificado? Sí tenemos. Es el que salió de la mesa el día de la elección. ¿Y con quién se hace ese conteo? Se hace ese conteo un representante del tribunal y todos los que representan a los movimientos que quieran participar. Uno por movimiento para los efectos de la rapidez. Y entonces, al concluir cada página, se hace un certificado. Ese certificado dice la cantidad para cada casilla, se anota en un acta ya está prefabricada allí con los nombres, se firma, se pasa al registro que tiene una computadora ahí, pueden cargar, se carga, se autoriza, se carga eso. Todas las actas correspondientes. ¿Y cuánto tiempo lleva eso más o menos? Y lleva aproximadamente 5 minutos revisar una acta. No, en total vos crees ahora que se van a contar. Y nosotros son muchas boletas y muchas actas. Para las 11.000 mesas, nosotros estimamos 8 días. 8 días. Sí. Yo digo que va a ser más. No,
se trabaja. ¿En serio? No, el tribunal trabaja. O sea que dentro de 8 días sí, ya va a estar todo. Nosotros vamos a dar los registros de intendentes y es un trabajo muy especial. Algo importante, y quiero señalar un poco la relevancia que tiene el TREP en este aspecto. Sí. El TREP consiste en la transmisión de certificados de las mesas. Es decir, esos certificados están digitalizados y transmitidos y están en nuestra base de datos, con la firma del presidente, los integrantes de mesa y los veedores inclusive. De manera que la posibilidad de que entre ese certificado y las actas que están en el poder de los tribunales haya diferencia es muy remota, difícil. Es muy difícil. Un millón. Históricamente nunca hubo una diferencia de más de 0,3% entre el TREP y el resultado final. Justamente hablando de 0,3, tenés el papelito ese que famoso, tu Copiatini. Mi Copiatini. El Copiatini. A ver, el TREP, digamos, avanzó un poquitito más a la hora que nosotros cortamos. Un poco más. Este es un corte del mediodía. Sí. Donde de hoy, nosotros por convenio con la ANR, voy a hablar en el caso de la ANR en particular, le debíamos entregar el resultado al alcanzar 92% y así lo hicimos. A las 9:24, me acuerdo precisamente, le ordenamos al director de informática que vaya a entregar la información al tribunal para que el presidente del tribunal pueda dar el resultado. Esta mañana continuamos cargando y llegamos a 95.23. ¿Y cómo salió eso? Y da una diferencia de 122.269 votos a favor de Aliana. Ajá. En total, ¿qué es el porcentaje? Y en porcentaje, 11.21, la diferencia. 11.21 a favor de Aliana. Sí, y la participación, que es importante, 48.96. Ah, 48.96. Sí, falta todavía, falta 4%, creo que va a llegar 48.9, casi 49%. Sí. Es más, porque el padrón colorado de 2.200.000 no es real. Bueno. Ha de tener 1.600.000, 800.000, ¿verdad? Entonces, esta cantidad en realidad es mayor el porcentaje en relación a la realidad. Lo mismo va a pasar con el PLRA. En el PLRA ocurre la misma cosa. Por eso claro que son sobre valores reales, mucho más. Nosotros tenemos un poco más simplificado ahora que tenemos solamente 2 papeletas. Concejales e intendentes, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto tiempo van a terminar? Nosotros creemos que en 8 días, pero nosotros hacemos el juzgamiento por día. A partir del miércoles comenzamos con Capital, al día siguiente continuamos con Central y así sucesivamente, ¿verdad? Y en 8 días vamos a tener todo también. Vamos a tener ya las resoluciones de proclamación, ¿verdad? Claro. Sí. Hacemos algo diferente nosotros porque nosotros cargamos primeramente, hacemos una carga preliminar. Y eso lo entregamos después a los apoderados, a los efectos de que al momento del juzgamiento ellos ya tengan ya una base y nos puedan decir, en esta mesa hubo problemas. Hay un problema. Quiero ver el sobre de esta mesa o solicitamos el sobre 3, ¿verdad? Creemos que en 8 días vamos a tener todo ya. Todo. Quiero aprovechar un breve comentario de por qué se produce esa pequeña diferencia en el horario de conclusión de los 2 TREP. En primer lugar, obviamente porque en el PLRA había una sola boleta y entonces era mucho más fácil el escrutinio de entregarle al que transmite, que se llama CTX. En el caso del Partido Colorado, la complejidad de 8 boletines obviamente hizo que se tarde mucho más. Por eso que el PLRA así terminó, no hay medias. 100% en la transmisión de TREP. 100%. Bueno, les agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Obviamente vamos a continuar estando en contacto porque faltan todavía 8 días, como dicen ustedes, y seguro que puede haber de repente algún tipo de cuestionamiento, etcétera. Así que vamos a estar en contacto permanente. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Mina, y a los compañeros que me acompañan en la mesa hoy. Bueno, lo mejor para tu fiesta, ya sabéis, recepciones, confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfonos ahí están en pantalla: 22 53 51, 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquito y moscas, cuida tu familia y solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también está en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Bueno, y en Reca vas a encontrar todo, uniformes para las empresas, merchandising, todos los regalos empresariales. En Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, ahí en el barrio Las Mercedes. Teléfono de Reca, 021-226-712, www.reca.com.pi. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar, ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Y el próximo miércoles vamos a tener una cena muy interesante en Mina La Carta, acá en Red Guaraní, con mujeres de primer nivel. No se pierdan. El miércoles Mina La Carta, también por Red Guaraní. Chao, chao.
Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblot representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendó. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea.